ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Cada día nos bombardean con noticias urgentes, impactantes y a veces completamente innecesarias. No desesperes. Aquí tienes una pausa necesaria. Leo Honores te cuenta lo importante, sin titulares catastróficos, sin estresarte. Relájate, ponte cómodo o cómoda y escucha lo que realmente vale la pena. O las risas. Hola, el debate radial entre José Antonio Kast y Janet Jara llegó con la promesa de aclarar ideas, pero terminó entregando más tensión que un final de teleserie en horario prime. Kast, fiel a su estilo, apuntó al gobierno casi en cada frase, mientras que Jara llegó con bastante filo para convertir cualquier respuesta en un acto de disección política. Yo sé que hay candidatos que tienen menos calle que pantufla. En los intercambios más tensos, Jara cuestionó a Kast por prometer soluciones sin explicar cómo lograrlas, insistiendo en que el candidato vive más del eslogan que de los resultados, al menos algo así planteó. Kast, por su parte, trató de mantener el control del relato, hablando de pobreza, seguridad, eficiencia en la administración, aunque sin evitar que Jara le recordara que en sus 16 años como diputado no fueron precisamente un ejemplo de obras concretas. Uno de los momentos más comentados fue cuando Kast se refirió a su idea para expulsar, invitar a salir a los migrantes irregulares. Estoy preguntando cómo lo va a hacer, porque cuando usted dice voy a echar a 334.000... No los voy a echar. Voy a expulsarlos. Lo vamos a invitar. Ya, pero es que es distinto. Es distinto, porque si usted me está tratando de hacer una comparación con redadas, nosotros no estamos hablando de la ICE. Ok, si ninguno se va, usted llega el 11 de marzo a la Moneda, ¿cómo los va a expulsar? La mayoría son venezolanos. A las mismas personas que los tienen contratados le vamos a decir, usted pague el pasaje de regreso que debería haber pagado cuando lo trajo. Si usted contrata a una persona irregular, usted puede hacer todo el trámite para darle visa laboral. Tiene que pagarle el pasaje de venida y el pasaje de vuelta. En La Tirana, y perdone que me exceda, usted está reconociendo que no puede expulsarlos administrativamente, sino que, porque acaba de decir que le va a decir a cada uno de los empleadores. Hay distintas maneras de invitar a las personas para salir, pero alguien va a pagar. Yo no voy a pagar. Esas risas no son efecto, no las pusimos nosotros, hay que dejarlo claro. Es que puede pasar una cosa muy particular. Si te invitan, uno puede decir, ¿sabe qué? No, gracias. Y ahí termina todo. Ahora, en otro de los temas también relevantes, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, los efectos de la eliminación de gasto público, las defensas a su asesor económico, Quirós, una pieza clave dentro de los casos de colusión de tiempo atrás, en fin. Pero también Kast apuntó a Janet Jara, entre otras cosas, al manejo que tuvo el gobierno en su momento del caso Monsalve, uno de los temas quizás más complicados que ha tenido que enfrentar la administración Boric en el último tiempo. Esta fue la respuesta que tuvo la candidata. No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo, de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, perdóname, déjame, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Yo lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije, en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida, como lo hice con el subsecretario que mucha gente de la derecha salió a defender y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar a mujeres. Entonces no pongas conductas que no tienen que ver conmigo. Ojalá tú hubiese sido presidenta para que no le hubiese prestado la moneda para despedirse. En medio de todo esto, igualmente hubo propuestas, pero ninguna que ya no se conociera. Eso hay que dejarlo claro. Toda la hueá gratis. Desde el próximo año escolar, los celulares van a pasar oficialmente... Apagamos celulares, please. Bueno, a los candidatos también en algunos casos había que sacarle los celulares. En algunos debates, por ejemplo, pero en fin. Espero que no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto?, el tema del celular. Así que apaguen sus celulares como corresponde. Desde el próximo año escolar, los celulares pasarán oficialmente a la lista de especies en peligro de extinción dentro de las salas de clases. El Congreso aprobó la ley que prohíbe su uso y el Ministerio de Educación ya está preparando un proceso de transición, con una promesa bien particular, que sin pantallas los alumnos volverán a mirar al profesor en vez de poner un ojo en su feed. Con el hashtag. Los defensores del proyecto aseguran que esto va a mejorar la concentración, la convivencia y hasta el rendimiento. Como si eliminar el scroll
fuese equivalente a instalar superpoderes cognitivos y de concentración. Aunque es cierto, hay factores adicionales también que de una u otra manera van a ayudar, pero otros también lo hacen difícil. Por ejemplo, hay temas sociales, incluso la motivación, o existirá quizás una especie de síndrome de abstinencia por el no uso de teléfono. Eso también puede afectar. Bueno, se supone que todo esto está ponderado, pero la idea es reducir los distractores, y ese puede ser un cambio importante. Este es el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Viene a dar un paso muy significativo en algo que consideramos tremendamente relevante por el efecto pernicioso que está hoy día generando en nuestros niños y niñas y en nuestra juventud. El uso de celulares es un flagelo. Es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye en una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes sin las regulaciones que se requieren, generando con ello también conductas que muchas veces son asociadas a diagnósticos de neurodivergencias que podrían no serlo, generando también con ello incluso adicciones que son muy complejas, como el fenómeno que hemos visto más recientemente con las casas de apuestas online. Ahora, los expertos señalan que podría haber mejoras reales, especialmente en la comprensión lectora, porque sin este dopamina express del celular, tal vez los estudiantes logren leer párrafos completos sin distraerse, pero se advierte que prohibir no reemplaza enseñar. De una u otra manera, sin educación digitalizada y hábitos sanos, esto podría ser un gesto simbólico. Así que, de todas maneras, hay que prepararse para una experiencia vintage en el aula. Relojes de pared, conversaciones cara a cara y cuadernos abiertos sin una pantalla al lado. No ha llegado ni un alumno. A horas del vencimiento del plazo para el desalojo, el gobierno anunció que va a expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno en donde está la megatoma en San Antonio. Este número de hectáreas equivale casi a la mitad del total del espacio ocupado. Es un paño enorme, donde se levantarían proyectos habitacionales para cerca de 3.700 familias. Este es el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas, constituidas las 40 cooperativas, que sea una solución definitiva e integral para esos abuelos, padres, madres y miles de niños. Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Ahora, hay que decir que cerca de 400 familias no firmaron el acuerdo, pero también quedan algunas otras dudas respecto de lo que se va a hacer. Esta es Elizabeth Rivera, quien es presidenta del comité Villa El Bosque 1. La idea de nosotros, que todavía no sabemos, es tener la noción de cuáles van a ser las hectáreas que van a ser expropiadas y cuáles no, para nosotros comenzar con el trabajo que ya estamos gestionando de manera interna cada cooperativa para poder recibir a las familias que tienen que ser sacadas del lugar en el que están porque no entran dentro de la expropiación. Dentro de todas las cooperativas hay terrenos que nunca fueron ocupados, entonces esos terrenos quedan habilitados ahora para recibir a todas estas familias. Nosotros a través de las mismas cooperativas tenemos un plan de acción en donde va a haber cooperación de los mismos socios para ayudar a estas familias a desarmar las casas que tienen construidas en otras cooperativas e instalarlas nuevamente en los sectores que correspondan. Se iniciaron los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, quien es acusado de lesionar gravemente al diputado electo Gustavo Gatica. Esto en el marco de las protestas del estallido social en el 2019. En simple se le imputa haber ocasionado la pérdida total de visión. En este caso, la Fiscalía insiste en que Crespo desatendió instrucciones e incluso que fue un poco más allá respecto de él no respetar protocolos de disparo, la distancia, el ángulo de tiro, en fin, una larga lista. Este es Gustavo Gatica. Me siento bastante confiado, creo que ha sido un proceso largo, pero eso también habla de que ha sido un proceso responsable, serio. La Fiscalía en conjunto con la PDI, que fue la policía encargada de investigar, han hecho un trabajo súper responsable que la investigación tardó casi 5 años. Y eso habla de la calidad de las pruebas, de lo robusto que es la propuesta, entonces estoy muy esperanzado y muy confiado del proceso. Para la defensa de Crespo, los argumentos de la Fiscalía no serían concluyentes. Este es Pedro Ortustegui, defensor. Nosotros estamos muy tranquilos. Ustedes escucharon al alegato de clausura de la Fiscalía y no sé si ustedes pudieron tener claro por qué Claudio Crespo es responsable de las lesiones de Gustavo Gatica. Ustedes pueden transmitirle a sus oyentes cuáles fueron los elementos que mostró la Fiscalía hoy en su primer día de alegato de clausura, que es el más fuerte. No sé si a ustedes les quedó claro
por qué Claudio Crespo es el responsable de las lesiones. Nosotros estamos muy tranquilos y vamos a explicar nuestros fundamentos justamente cuando empecemos los alegatos de clausura. El próximo 9 de enero del próximo año se va a conocer el veredicto. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Hasta aquí el capítulo de hoy. Pero no te preocupes, el mundo seguirá girando con noticias y memes, para bien o para mal. Si quieres estar informado sin estresarte y reírte para no llorar, este es tu podcast. Una pausa necesaria. Disponible en adn.cl, Spotify y plataformas digitales.